El día de hoy hablaremos con respecto al contrato de apertura de crédito y contrato de crédito documentario. Contrato de apertura de crédito. Un concepto de esto podría ser, por el contrato de apertura de crédito se llega a comprender que un sujeto denominado acreditante se obliga frente a otro llamado acreditado a poner a su disposición una suma de dinero o a contraer obligaciones o por cuenta del acreditado. Este a su vez se obliga a restituir la suma de que hubiere dispuesto a las que hubiere pagado por su cuenta, más gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Fundamento legal de este contrato se rige por los artículos 718 a la 728 del Código de Comercio Decreto 2-70. Función del contrato de apertura de crédito. El contrato de apertura de crédito cumple la función de poner a disposición del acreditado una cantidad de dinero para dedicarlo a sus actividades comerciales o industriales, o bien que se cancele obligaciones por su cuenta. Características del contrato de apertura de crédito. Uno, está consensual. Se llega a entender cuando el contrato se llega a perfeccionar en el momento en que las partes presentan sus consentimientos. Dos, conmutativo. Cuando las prestaciones en que se deban las partes son ciertas desde que se celebra el contrato y por ello pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida de la causa que les causa este. Principal, se comprende que surte sus efectos por sí mismo, sin recurrir a otro. Bilateral, porque se da entre dos o más, se da entre dos personas que son el acreditante y el acreditado. Oneroso es cuando una de las partes tiene contrapartida otra prestación. Elementos del contrato de apertura de crédito. Solo están los personales. Está el acreditante y el acreditado. El acreditante es quien se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado y contraer obligaciones por su cuenta. El acreditado es quien se obliga a restituir o proveer el dinero de que dispuso, a proveer el dinero por las obligaciones en su nombre y a pagar los gastos, comisiones e intereses. Naturaleza jurídica del contrato de apertura de crédito. Es un contrato, hay tres, es un contrato mutuo, contrato preliminar y teoría de Francisco Messineo. Uno, es un contrato de mutuo. Las circunstancias de que este contrato se dé la restitución del valor recibido y que paguen intereses fundamenta la tesis de que la apertura de crédito es igual a un mutuo, pero el mutuo es un contrato retal y se olvida de que la apertura significa una relación contractual, consensual, en donde la calidad del deudor pleno se va adquiriendo paulatinamente y no al momento de celebrar el contrato. Estos dos señalamientos permiten considerar que es una teoría inadecuada. Dos, el contrato preliminar. Esta teoría considera que la apertura es un crédito preparatorio y por eso es preliminar de otros contratos. El contrato preliminar se refiere a otro que se celebra en el futuro. La teoría de Francisco Messineo. Esta teoría se llega a considerar que es la más ajustada a la realidad de este contrato y que no es contraria con el sentido del derecho guatemalteco. Lo fundamental de esta teoría es considerar que este contrato es principal y por lo mismo los efectos lo surten el mismo sin referirse a otro. Obligaciones y derechos de los contratantes del contrato de apertura de crédito. El acreditante y el acreditado. El acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado a contraer obligaciones por cuenta de éste. Sus derechos son que se le restituyan las sumas que hayan retirado del acreditado y que se le suministre el dinero necesario cuando se trate de pagar obligaciones por cuenta del acreditado. Se beneficia con los intereses, las comisiones y los pagos en que haya incurrido por el desempeño de su función contractual. El acreditado por el derecho que tiene a disponer del dinero que se le acredite por parte del acreditante y se obliga a restituir o proveer el dinero de que dispuso, a proveer el dinero y por las obligaciones en su nombre y a pagar los gastos, comisiones e intereses.
Modalidades del contrato de apertura de crédito. Está la garantizada, al descubierto, en cuenta corriente. La garantizada se da cuando la obligación del acreditado se garantiza con la hipoteca, prenda o fianza. Al descubierto se considera así a la apertura que no tiene más garantía que la confianza mutua que se da entre las partes del acreditante y el acreditado. En cuenta corriente. Y según la doctrina y el Código de Comercio en el artículo 723 se refiere a la apertura de crédito en cuenta corriente como aquella modalidad en la que el acreditado puede hacer remesas o abonos antes de antes de que deban pagarse. Incumplimiento parcial o total de la cantidad acreditada. Si el plazo no se ha vencido, puede seguir haciendo su uso en la cantidad original. La terminación del contrato de apertura de crédito. Se termina con la extinción del plazo o anticipadamente cuando el acreditado comunica por escrito al acreditante su terminación del contrato. Del contrato de crédito documentario. Un concepto de este contrato son contratos de apertura de crédito en los que en los que el acreditante se obliga a pagar o bien aceptar letra de cambio en favor de un tercero por cuenta del acreditado contra presentación de ciertos documentos anexos generalmente a letras documentadas. Se le llama crédito documentario porque el beneficiario recibe el valor del crédito si se entregan los documentos de transacción como lo son las pólizas, cartas de porte, conocimiento de embarque, entre otros títulos de crédito. Fundamento legal del contrato de crédito documentario se encuentra regulado en los artículos 758 a la 765 del Código de Comercio, decreto 2-70. Forma del contrato de crédito documentario. El crédito documentario se formaliza a través de un documento conocido como carta de crédito. Esta carta se solicita en machotes impresos que proporcionan las instituciones bancarias, en las que están contemplados todos los términos que el banco exige para otorgar el crédito documentario. Sujetos del contrato. Sujetos del contrato de crédito documentario está el acreditante, el acreditado, el beneficiario y corresponsal. ¿Quién es el acreditante? El acreditante es la persona que otorga el crédito mediante la carta de crédito. En la práctica, solo los bancos fungen como tales. El acreditado es la persona a quien se le otorga el crédito, regularmente el adquiriente de un bien. El beneficiario es la persona que va a recibir el valor dinerario a que se refiere el crédito documentario. Corresponsal. Cuando un banco distinto del acreditante es el que hará efectivo el crédito al beneficiario, se lo denomina corresponsal. Las clases del contrato de crédito documentario, está revocable, irrevocable y confirmado. El revocable. Cuando el banco no hiciere constar en la carta de crédito su facultad de revocarlo, como acreditante puede rescindir o modificar los términos del contrato, según lo que establece el artículo 759 del Código de Comercio. Irrevocable. Esta se llega a extinguir cuando el banco no puede rescindir ni modificar los términos contractuales sin anuencia de los interesados, según el artículo 759 del Código de Comercio. Confirmado. Cuando el crédito se va a pagar por medio de un corresponsal, ese también garantiza al beneficiario de que el crédito lo hará efectivo. Entonces, se está ante un crédito documentario confirmado. Otros aspectos del contrato de crédito documentario. En cuanto al papel del acreditante o del corresponsal en su caso, su función no es la del simple acreedor. Antes bien, y como funciones de mandatario, debe cerciorarse de la legalidad de los documentos que amparan la transacción para que se extendió la carta de crédito de manera que reúnan los requisitos que establezca la ley y las reglas uniformes del Código del Comercio Internacional. Gracias.